Muy bien, vamos a empezar la exposición continuando con las cartas apostólicas y vamos a estudiar el día de hoy cómo tener un crecimiento espiritual. 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al 2, dice la Biblia: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Y aquí en la Biblia, Pablo, el apóstol, está comparando el crecimiento espiritual con el crecimiento humano, que a final de cuentas, las cuestiones físicas de nuestro cuerpo, de nuestro alrededor y del mundo son muchas veces utilizadas en la Biblia para reflejarnos y explicarnos cuestiones espirituales. Y hace esa comparación y pensando en esa construcción que está haciendo Pablo, pues recordamos cómo somos cuando nosotros nacemos. Todos iniciamos siendo un ser pequeñito, un bebé, que cuando nace solamente puede tomar leche. ¿Por qué no puede comer algo más un bebé? Pues porque no tiene dientes, porque su sistema digestivo es inmaduro, no puede procesar alimentos complejos, y si tú le dieras un bistec o algo, lo ahogas, lo matas. Y la leche es exactamente lo que necesita cuando es recién nacido. Después va pasando el tiempo y viene un niño en crecimiento y comienza a comer alimentos variados, aprende a masticar, su cuerpo se fortalece y puede empezar a comer cosas más complejas. Yo recuerdo que el pediatra me decía: mira, vele dando a tus hijos primero una fruta, ve que no genera alergia ni nada, luego le das otra, y así un día pruebas con manzana y luego ya que no pasa nada, más adelante con un plátano, y así estuvimos ayudándolos a crecer y a ver que no les hiciera daño ningún alimento. Hasta que van creciendo eventualmente y se hacen adultos, nos hacemos adultos, jóvenes y luego adultos. Y pues un alimento para una persona adulta o mayor pues debe ser un alimento sólido. Lo que alguna vez nos sirvió cuando éramos niños o recién nacidos o bebés, pues no te sirve para mucho cuando ya eres una persona mayor. Y no es que la leche sea mala, sino que la leche es buena para una etapa inicial, pero pues imagínate un hombre de 30 años, comiendo o tratándose de nutrir de un biberón, pues estaría con un problema en su desarrollo, ¿no? Y Pablo expresa esa frustración de personas que deberían de haber sido mayores y que requerían leche espiritual, como si te digo a un adulto o a alguien que ya debería tener una fuerza mayor o un alimento diferente, le estuvieras dando un alimento de bebé o de un niño. Por lo tanto, debemos de entender ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué etapa tenemos nosotros? ¿Qué somos? ¿Somos unas personas que realmente hemos encontrado la gracia o no? ¿Somos niños espirituales? ¿Somos jóvenes espirituales? ¿Somos padres? ¿Qué somos? Y independientemente de lo que seamos en una etapa o en otra, ¿cómo podemos crecer? Porque aquí el apóstol Pablo está expresando una frustración. ¿Cómo podría yo darle a un adulto leche cuando ya debería de comer alimento sólido? Por lo tanto, vamos a ir estudiando estas partes en la enseñanza de hoy y empezamos viendo cada una de las etapas en la Biblia. ¿Quién es un niño? Hay 3 etapas en una equiparación entre el crecimiento espiritual y el crecimiento físico. Primero, un niño espiritual, que dice la Biblia que es aquel que ha alcanzado el perdón de sus pecados. Y es importante esto: ha alcanzado el perdón de sus pecados. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 y el 13, la tercera parte del 13, dice: os escribo a vosotros, hijitos, y les habla con mucha ternura, con mucho amor, el apóstol Juan, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Primera característica de un niño espiritual o un recién nacido espiritual, un hijito, un niño, han sido sus pecados perdonados por el nombre de Jesús. Entonces una persona que no ha alcanzado el perdón de sus pecados no es un recién nacido espiritual y más bien se tiene que enfocar en serlo. Pero cuando ya ha alcanzado ese perdón, entonces puede iniciar en esa etapa un niño espiritual. Y luego lo reafirma en la tercera parte del verso 13, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Conoció a Dios, conoció el amor del Padre. ¿Y cómo conoció el amor del Padre? Como aquel que perdona los pecados, que te recibe a gracia, que te ayuda, que te perdona las faltas que hemos hecho por el enorme amor de Jesucristo. Y así inicia la vida de un niño espiritual, porque el que da la vida es Dios.
Y en lo espiritual da la vida a una persona, su espíritu revive, que estaba muerto, que ni sabía que tenía espíritu muchas veces, y que empieza a tener una comunión con Dios, una interacción con Dios, una motivación espiritual, un deseo de buscarlo, de amarlo, de caminar con otros, y empieza a tener una vida espiritual real. Y bueno, entonces la primera característica es fue perdonado. Una persona que no ha sido perdonada no entra en ninguna etapa, ni niño, ni joven, ni padre. Pero para que puedas empezar en un verdadero crecimiento espiritual, hay que adquirir primero la gracia. Hay que buscar la gracia, hay que ir con Jesucristo, hay que presentar nuestras vidas heridas y hay que rogarle por su perdón, por su sanidad, por su ayuda. Y entonces Él viene, nos extiende su gracia, nos da su cetro y nos da vida. Y así como cuando nace un niño y tiene vida y te das cuenta que tiene vida porque llora, porque come, porque respira, porque es un ser humano que se mueve, que tiene vida en sí mismo. Así una persona en un sentido espiritual tiene vida, busca a Dios, busca su gracia, tiene su bendición y empieza a tener varias características que vamos a ir desglosándolas. También tiene tendencias a caminar según impulsos. 1 Corintios 3, versos 3 al 4 dice: ¿por qué aún sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo ciertamente soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y aquí está diciendo Pablo lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Había un gran predicador que era Apolos, que él estuvo bendiciendo a esa iglesia, y otro gran predicador que era Pablo, que también fundó esa iglesia e hizo mucho bien a la iglesia de Corinto. Y entonces empezaban ellos a tener sus preferidos. Ay, me gusta cómo predica Apolos. Yo digo que es más grande Apolos. Es más grande que Pablo. Y lo mismo pasa en los niños, ¿no? Los niños cuando son pequeñitos a veces empiezan a tener discusiones que son discusiones con todo respeto en la carne, aunque amamos a los niños y los queremos, pero también entendemos su inmadurez. Y cuando hay una inmadurez entre dos niños pequeñitos, ¿cómo empiezan a discutir? Mi papá es más joven que el tuyo, mi papá es más guapo, o mi papá es más alto, o mi papá no sé qué esto, mi papá sabe arreglar carros, mi papá esto, y empiezan a discutir y uno le dice una característica y el otro le dice otra, y empiezan a competir para ver cuál de los dos tiene su papá en esa competencia que establece, ¿no? Entonces, de la misma manera como pasa con los niños en un sentido físico, que a veces compiten por cuestiones de ese tipo, así un niño espiritual estaba en la iglesia de Corinto y empezaron a mí me gusta cómo predica Pablo, a mí me gusta más cómo predica Apolos. Y no veían la esencia, que lo importante no es si predicaba uno u otro, sino que tanto Pablo como Apolos te llevaban a quien es la fuente del crecimiento, y la fuente del crecimiento es Dios. Entonces Dios te bendice, Dios te alimenta, Dios te ayuda, Dios te cambia, Dios te fortalece, Dios te edifica. Y ellos estaban como en ciertas carnalidades sutiles, no quiere decir que estaban fornicando, que estaban en borracheras, pero sí en cuestiones carnales de estar compitiendo, de estar discutiendo, de estar viendo quién tiene la razón, quién es más grande, quién tiene el mejor papá, quién está más cerca de Pablo, quién está más cerca de Apolos. Y eran cuestiones que Pablo dice, es que todo eso provoca celos, contiendas, divisiones, pleitos. Y es algo que no vale la pena, que parece sutil, pero que finalmente es una carnalidad y que hay que tener cuidado. Entonces puede haber ciertos impulsos a competir o a tener cuestiones, no en pecados escandalosos, pero sí en cuestiones de rivalidades o discusiones que a veces sinceramente son absurdas cuando una persona es inmadura porque no tiene todavía claro el bien y el mal. Y como tiene una fe débil, tiende a ver mucho al hombre. Es que Pablo hizo un milagro. Es que Apolos hizo esto, hizo lo otro. Y no a ver en una fe fuerte a la fuente del milagro, que no es que Pablo hubiera hecho un milagro, sino es que Dios usó a Pablo, o le respondió una oración de Pablo, pero toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces no es de Pablo, no es que Apolos hable muy bien, es que Dios le dio esa sabiduría a Apolos porque leyó su palabra y él le dio ese don para hablar y expresarse muy bien, y era poderoso en las escrituras, pero no viene de Apolos, sino viene de Dios. Pero cuando somos pequeñitos, tenemos una fe chiquita y tendemos a decir, Dios sí perdonó mis pecados, pero a ver mucho al hombre. Y eso es una debilidad en la fe. Entonces los niños son débiles en la fe y tienden a ver al hombre y a tener ese tipo de rivalidades o cuestiones. Los
apóstoles, cuando iban con Jesucristo, iban diciendo que iban a ser más grande, quién iba a ser el que dirigiría a los demás, etcétera, que son puras cuestiones vanas y absurdas de quién iba a ser el más alto, quién iba a ser el más grande, y estar discutiendo. Y luego si Jacobo y Juan se iban a sentar uno a la derecha y uno a la izquierda, y la misma madre los presionaba para que fueran uno allí cerquita de Jesús en su reino, y les quería conseguir un lugar grande. Todo ese tipo de cuestiones realmente no son importantes, pero son cosas que mueven al niño, porque todavía tiene ideas que no ha aclarado en su mente y que como no tiene discernimiento no sabe decir esto está bien, esto está mal, y a veces las mezcla, y Dios en su enorme paciencia nos tolera y nos ayuda y nos guía para que podamos aprender y para que podamos crecer y madurar. Entonces, un niño es inexperto en la palabra. Hebreos 5, verso 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, ¿quién es un niño? Alguien que es inexperto en la palabra de justicia. No sabe qué es lo justo. No entiende exactamente qué conviene y qué no conviene. Es inexperto. A veces se puede equivocar. A veces se puede mandar en sus juicios. A veces puede decir cosas demasiado exageradas o demasiado rígidas. Y tienes, por ejemplo, a los apóstoles que le dijeron a Jesús: ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo sobre ellos? Etcétera. O sea, y tenían la fe de decir: ahorita voy a orar y les va a caer fuego del cielo por algo que no ameritaba un juicio de ese tipo. Y tenían realmente la confianza de que si lo pedían iba a caer fuego del cielo. Y realmente era un exceso, era algo que no debió de haber pasado y que no tenían ni por qué hacer ese tipo de oración, pero que es una inexperiencia en lo justo. O sea, no porque alguien haga una afrenta o no hubiera recibido con el respeto y el honor adecuado la palabra que ellos iban predicando, o a Jesús, que era lo más importante, lo vas a matar con un rayo que caiga del cielo. Pero como es inexperto en la palabra de justicia, de repente se manda. Entonces, cuando una persona es inexperta, a veces hace juicios que no están muy medidos, que no están muy equilibrados, que no son adecuados. Y lo mismo pasa en lo natural. Cuando un niño es muy pequeñito, hace muchas imprudencias, ¿no? En inglés recuerdo que le dicen a los niños cuando tienen 2 años de terrible two, como los terribles dos, ¿no? Está terrible cuando tienen 2 años, porque todos hemos andado correteando un niño de 2 años que hace muchas tonterías, que va y que mete los dedos a la clavija y que anda aprendiendo a caminar y que mete las manos en donde sea, que si tú no tienes cuidado se come veneno, se hace cosas y se pone en riesgo su vida porque es muy torpe, es muy inexperto, está descubriendo el mundo y hace muchas tonterías que tiene que estar la mamá detrás todo el tiempo, o lo ponen en un corralito para que de aquí que está el ambiente controlado no haga alguna cosa, o le ponen un juguete muy grande para que si se lo mete a la boca no le quepa y se atragante y se muera. Entonces una pelotota que no le quepa en la boca, porque hacen cosas y si no tienes cuidado se va a comer cualquier cosa, se puede comer mercurio, se puede comer un balín, se puede comer vidrio y le puede hacer daño. Y entonces es peligroso un niño por su inexperiencia es peligroso y hay que cuidarlo. Lo mismo pasa en un sentido espiritual. Una persona inmadura que no conoce la palabra de justicia, que no ha estudiado con suficiente cuidado la Biblia para entender qué aplica y qué no aplica, pues es inexperto y a veces no tiene un discernimiento claro, no sabe cómo evaluar con base a principios cristianos casos específicos, y por lo tanto también es débil ante el diablo, que puede venir con una doctrina falsa, que puede confundir, que te puede traer algo que él vino a robar, a matar y a destruir, y que si no tienes cuidado de un niño, viene, le dice algo, lo confunde, el otro no tiene la experiencia para juzgar, no tiene la referencia bíblica, y se puede poner a huirlo y a darle de más, y al rato está todo confundido, todo hecho bolas, y hay que ayudarlo para que no sea robado y sea matado si no tiene cuidado por no estudiar con el suficiente tiempo la palabra de justicia. El crecimiento toma tiempo y también el estudiar toma tiempo, el que te pongas a leer, a orar, a conocer, a ver qué aplica, qué no aplica, etc. A ver si estás juzgando bien, si estás juzgando mal, a decir: papá, ¿qué piensas de esto? O mamá, ¿qué piensas de esto? O ¿cómo se debe de hacer acá y allá? Toma tiempo el tomar esa experiencia. Pero en la inexperiencia pueden haber errores, ¿no? También cuando va creciendo un niño, ya no tiene 2 años, a lo mejor tiene quizás 6 años, pero si tú dejas que el niño decida todo,
Pero dices, a ver, ¿qué vamos a comer hoy? Y si el niño decide, pues no comen nunca verduras, algunos niños no van a comer nunca sopa, o algunos niños a lo mejor dirían, no, pues vamos a comer solamente helado. Y hoy es el día de todo el día helado en la mañana, helado en la tarde, helado en la noche, porque les gusta mucho el helado y al rato van a estar todos enfermos porque nada más están comiendo azúcar y porque no están con cuestiones que son necesarias, proteínas o vitaminas o cosas para su propio crecimiento, que los padres le dicen, no, ya, ok, el helado al final, pero primero te comes esto y esto, etcétera, porque si no, ya sé que se llena y no come la otra parte. Y hacemos cosas como para buscar equilibrar la inexperiencia del niño. Porque el niño es inexperto, impulsivo y se mueve en base a esas ideas que tiene. También su falta de experiencia lo puede hacer inestable, y lo aclara la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, que suben y bajan, fluctúan. De repente están en un éxtasis, en una consagración y luego ya se desaniman. Como alguien que es arrastrado por el mar y de repente vas hacia arriba, vas hacia abajo, casi subes, casi bajas. Ya, dice Pablo, ya no quiero que seamos niños fluctuantes. Y te lo describe, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, personas que empiezan a sacar doctrinas confusas, que cuando no has leído suficientemente la Biblia, te pueden venir y confundir, no, es que Cristo no es Dios, o es que el Padre es malo, o es que, no sé, alguna doctrina falsa, el infierno no existe, el cielo esto, no existe tampoco esto, cualquier idea así, de repente confusa si no entiendes bien los versículos de la Biblia o las razones lógicas que hay detrás de todo eso, y te puede hacer que fluctúes, que seas llevado para acá. No, ahora dicen esto, me voy para acá. No, ahora dicen lo otro, me voy para acá. Y está en una inestabilidad y que puede ser engañado, y hay que tener cuidado en ese sentido, por aquellos que usan con astucia las artimañas del error. Entonces, en una persona inmadura puede pasar algo que es la inconstancia, la credulidad, que escucha muy fácil algo que no sea prudente y que no lo puede juzgar, y la confusión doctrinal. Esos tres aspectos se pueden dar en un niño, y en una persona madura, en contraparte, se da la estabilidad, no va a andar fluctuando, no va subiendo y bajando, se da el discernimiento, sabe, no, esto, lo que me están diciendo es una tontería y no le voy a hacer caso, y lo puede refutar y dejar callado a la otra persona, y sabe ir en pro de la verdad, se agarra de Dios y no está fluctuando. Pero cuando somos niños nos mueven demasiado esas ideas y hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué necesita un niño? Necesita leche espiritual, necesita anhelarlo, necesita consagrarse, necesita aprender, necesita ejercer el discernimiento, ir creciendo, ser pastoreable, porque si no te cuidan y te tienes que dejar cuidar, ¿de qué manera te vas a evitar caer en errores, en confusiones, ir aclarando todas esas ideas que te puedan venir en la cabeza e ir madurando con Cristo, que es el que da el crecimiento? Y cuando ya dejamos esa etapa de niños, pues luego nos hacemos jóvenes. Y también le dice la Biblia cuál es la característica de un joven. Primera Juan capítulo 2, verso 13, la parte en medio del versículo dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y aquí te dice quién es un joven espiritual. Aquel que ha vencido al diablo, ha vencido al maligno. ¿Qué es eso de que ha vencido al diablo? Pues sabemos cómo fue cuando Jesús se enfrentó al diablo. El diablo lo tentó en muchas áreas, lo tentó en los deseos de la carne, a que comiera pan, a que rompiera el ayuno que el Padre lo había invitado a tener y que fue guiado por el Espíritu a tenerlo, a que fuera tentado a la vanagloria de la vida y que todo el mundo lo aplaudiera volando por el templo en un show espiritual y a hacer actos para ser alabado de una manera inadecuada. Y estar así en los deseos de los ojos, que tuviera todo lo que los reinos de esta tierra te pueden ofrecer. Esas mismas áreas, a la incredulidad, varias veces fue tentado en el desierto, son las mismas áreas con las que el diablo nos tienta. Nos tienta la incredulidad, nos tienta a que busquemos nuestra gloria, a que estemos tras los deseos de la codicia, de la vida, las cosas vanas de este tiempo, o a los deseos de la carne, a fornicar, a emborracharte, a drogarte, a ser perezoso y a no trabajar, a cualquier cosa exagerada que el cuerpo te pida, a ser cobarde, a no enfrentarte,
cuando es necesario ser valiente, a cualquier cosa que las pasiones te puedan llevar. Y el joven lo venció. Le vinieron los deseos de la carne, lo venció. Le vinieron la vanagloria de la vida, lo venció. Le vino los deseos de los ojos, lo venció. Entonces ha vencido al diablo de una manera repetida en varias tentaciones. Le vienen tentaciones a la avaricia, no cae. Tentaciones a la codicia, no cae. Tentaciones sexuales, no cae. Tentaciones a sus pecados pasados, no cae. Y es una persona que es estable, vence al diablo. Ya que te desanimaste, que cayó aquel, que cayó este, que no importa, yo voy a seguir a Dios, voy a mantenerme, y no cae, y vence al diablo. Y el diablo termina yéndose vencido por el joven. Y entonces el joven confirma su fuerza. Verso 14, la parte en medio del versículo de 1 Juan 2, dice, de nuevo enfatiza la verdad: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y en un sentido espiritual, un joven es fuerte. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces Cristo venció por medio de la palabra al diablo, y el joven espiritual por medio de la palabra, que no es otra cosa que las promesas de Dios, que no va a venir una tentación que sea más grande, que Dios va a poner junto a la tentación la salida. Entonces cada vez que me vea una tentación y que tenga un problema muy grande, yo voy a buscar la salida porque Dios me va a dar la salida. Entonces voy a ver a Dios y me voy a poner a fijarme en Él, y Él me va a dar junto a la tentación la salida. Entonces no voy a ver al diablo, no voy a ver las olas, no voy a ver las dificultades, no voy a ver si está muy grande la tormenta. Voy a ver a Dios y voy a vencer a Dios, con Dios al diablo. Voy a permanecer en Él y voy a vencer al maligno y a hacerme fuerte por medio de la gracia que Dios da. Dios te da una fuerza y te da una experiencia en la palabra, tanto que él mismo llegó a alabar a personas que eran fuertes en la palabra, como citábamos el caso de Apolos, que era poderoso en las Escrituras. Y ese ser poderoso en las Escrituras es una persona que se dedicó a estudiar, que se hizo fuerte, que vio las promesas de Dios en las Escrituras y que empezó a crecer a través de ellas. Entonces, una persona que lee con seriedad la Biblia, que la considera, que la cuestiona, que la trae en todo momento, que le gusta leer la palabra, que le gusta reflexionar en ella, que hay versículos bíblicos que dice: oye, yo no entiendo esto, oye, ¿cómo es esto? Oye, ¿cómo refuto a un testigo de Jehová? ¿Cómo refuto a esto? ¿Que es cierto lo que dicen los mormones de que vamos a ser dioses o no? Y entonces ve una situación que no entiende y le busca y se hace fuerte y busca en la Biblia y empieza a construir una claridad teológica, un discernimiento, se hace fuerte, vence al diablo y empieza a crecer. Y en un sentido natural, un joven puede tener hijos, puede iniciar un matrimonio, puede iniciar una familia y puede tener la fuerza de poder traer a otros a la vida y tener hijos, etc. Y también en un sentido espiritual, sin que vaya al pastor, sin que vaya a la iglesia, sin que nada, un joven se puede ponerle a predicar a alguien y llevarlo a Cristo, él solo, con la gracia de Dios, obviamente. Pero hay jóvenes que van a un lugar y ponen una célula o se van a emprender algo, alguna obra para Dios, son fuertes, no van a caer, no van a ser vencidos por el diablo, van a vencer al maligno y pueden traer que otras personas vengan a vida, los llevan a Cristo, tienen gracia, tienen fuerza, tienen bendición. ¿Van a venir problemas? Claro que van a venir dificultades, claro, pero no se va a caer desanimado, no va a empezar a fluctuar y a llorar, no va a venir alguien que le venga un viento de doctrina que lo quiera mover, no se va a mover, va a seguir, va a perseverar y va a triunfar y es fuerte. Luego vienen las características del padre. ¿Quién es un padre? Pues obviamente alguien que fue niño, que fue perdonado por sus pecados, que tenía inexperiencia, pero que fue alimentándose y fue creciendo, venció al diablo, se hizo fuerte, aprendió de la palabra, pero ya no es solamente la palabra en cuanto a que la conozca en la mente, sino llegó a conocer profundamente a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 13, la primera parte, y la primera del 14, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y luego lo dice con otras palabras, lo enfatiza. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y cuando la Biblia te repite una verdad una y otra vez, es porque te está confirmando. ¿Cómo mandó Jesús a los discípulos? De dos en dos, para que vayan dos y lo confirmen. Que no vaya uno solo, que vayan dos. Dos y lo confirmen. Que diga uno
y venga el otro y lo confirma. Entonces, la verdad te la está repitiendo. Los padres conocen al que es desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? Dios. En el principio estaba Dios. Él fue el que dijo sea la luz, Él fue el que ordenó todo, Él fue el que creó el universo, Él fue el que el que no fue creado, sino que es el creador de todo, el principio de todo, y Él es Dios. Y entonces el Padre conoce a Dios en muchas formas. Se ha puesto a meditar en la fidelidad de Dios y conoce a Dios que es fiel. Y ve cómo aun cuando ha sido infiel Él, Dios nunca te abandona, nunca te deja solo, nunca te traiciona. Y ha probado en la práctica la fidelidad de Dios. Conoce el amor de Dios, el consuelo de Dios, la ayuda de Dios, que Dios siempre lo consuela, Dios siempre le fortalece, Dios siempre le bendice. Dios siempre produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Conoce cómo opera Dios. Y a lo mejor si Dios le pide algo, va y lo hace y ni entiende claramente qué es lo que va a pasar. Pero Dios nos pide obediencia, no nos pide un entendimiento total, porque el que va a ir acomodando todas las cosas es Dios. Y entonces Dios va a ir acomodando, ajustando, preparando, y Él tiene cuidado de nosotros, porque nos ama y Él va a operar y me va a bendecir y me va a ayudar. Y desde muchos aspectos y de muchas aristas diferentes entiende la profundidad y el conocimiento de Dios y puede ser profundamente influenciado por Él y va conociendo a Dios de muchas maneras. Cada vez está más enamorado de Dios, cada vez espera mejor de Dios y puede llevar a otras personas a Dios. Se las acerca a Cristo, finalmente el crecimiento viene de Dios. Conocen la revelación de Cristo, los alimenta de Cristo, les da la gracia. En un sentido natural eso hace un padre, una madre, le da de comer a sus hijos, les da el alimento. Y un padre espiritual también puede llevar a otros a conocer a la fuente de la vida que es Cristo y al crecimiento. Ahora, ¿cómo poder pasar de una etapa? ¿Cómo poder encontrar, para empezar, si no es, cómo poder llegar a ser niño, llegar a ser joven, llegar a ser un padre y poder ir creciendo, no estar estancado por siempre en un evangelismo perpetuo que nunca salva mi alma porque no me estoy consagrando, o en un decir encontré y soy niño pero siempre soy inexperto, siempre estoy atorado, o soy joven pero ya soy insensible, soy áspero, no conozco bien a Dios y necesito una mayor madurez. ¿Cómo crecer? ¿Cómo la Biblia nos dice que debemos de crecer? Bueno, hay varios versículos y varias promesas que nos enseña la Biblia para que podamos crecer. No solamente es no pecar, sino desear de Dios el alimento del cielo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 3, de 1 al 3, dice: desechando pues toda malicia, que es esa desconfianza en el cerebro que está una persona maliciosa siempre pensando mal de los demás y demás. Dice, no, tienes que desechar toda malicia, tienes que pensar lo mejor de los demás. Todo engaño, hay que ser franco con uno mismo y hay que ser transparente con Dios. Hipocresía, Dios no quiere actores, quiere hijos. Envidias, que me dé coraje lo que el otro tiene, sin que me dé gusto lo que el otro tiene. Todas detracciones, todo tipo de maldades. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado a la benignidad del Señor. O sea, lo primero que tiene que haber para que exista un verdadero crecimiento es desear la leche espiritual no adulterada, la verdadera palabra de Dios, la que viene del cielo, que no es cualquier palabra que de repente voy y prendo ahí, no sé, el YouTube y busco cualquier mensaje de cualquier cosa que puede estar reudado, que puede estar adulterado. No, la Biblia dice que deseemos la leche espiritual no adulterada, la que Dios da, que pueda abrir la Biblia esperando que Dios me hable a través de ella, que pueda leerla con hambre, que pueda leerla como con un deseo de un niño que desea la leche. Y es muy interesante observar a los bebés cuando desean la leche, porque está el bebé por la leche y es un absoluto impaciente. O sea, está la mamá, le está preparando el biberón, ya ves, la mamá, no sé, por ejemplo ahora cuando es de fórmula, ¿no? Le pones el agua, la mamila, a veces la ponen tibia para que le agrade más al bebé, si es que tenías agua fría que estuviera pura y la entibias y luego le pones ahí
le pones la leche en polvo y estás así con la mamila, a veces le estás agitando para que quede bien hecha y no le quede llena de grumos, y ese proceso te puede tomar, bueno, algunas son bastante rápidas, ¿no? Un minuto y medio, no sé, rápido, si es que ya tienes todo a la mano, pero puede estar el niño llorando porque ya quiere la leche, la ve enfrente, le están moviendo la mamila así, ya está a punto, pero el niño no deja de llorar. Y deja de llorar hasta que tiene la mamila en la boca y empieza a dar el primer trago, ya está consolándose mientras está tomando la leche porque está absolutamente desesperado por tomar leche. Así es un bebé. Es absolutamente deseoso de esa leche espiritual. Entonces la Biblia dice que nosotros seamos como esos bebés que desean la leche, que están desesperados, que son impacientes, que quieren ese alimento espiritual y que no pueden esperar para poderlo tener. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano o cuando una persona ha encontrado la gracia de Dios o cree que la ha encontrado y ya no tiene ese deseo? ¿Qué pasa si un niño no desea la leche? ¿Qué pasa si no quiere el alimento? ¿Qué pasa si no pide de comer? ¿Qué harías tú si tu hijo no quiere comer? Y pasa un día, pasan dos, etcétera, y no come. ¿Qué dirías? Ese niño está enfermo. Eso no es normal. No es un comportamiento sano. Lo sano es que desee la leche y que esté desesperado por ella y se la da con un orgullo la madre y ya que está creciendo dice, y lo va pesando y dice, no, nació de 3,300 y ahorita ya pesa tanto y le va viendo cómo va creciendo y va con todo gusto cada mes al pediatra, lo pesan, lo miden para ver cómo va creciendo y está viendo que vaya hacia arriba el niño. Pero ¿qué pasa si el niño deja de comer? ¿Qué pasa si no busca? Está enfermo el niño. Y cuando una persona dice que ha encontrado la gracia de Dios, pero no busca la leche, pero no la desea, pero no lee, pero no se congrega, pero se le hace bien fácil dejar de comer y es una persona ya que está fluctuando, ya está enferma. Ya no es normal, ya no es un niño que está deseando la leche espiritual no adulterada por la benignidad del Señor, sino está en una situación anormal que te puede llevar a la muerte en un sentido físico. Si un niño no come, se puede morir. Y si un niño espiritual no come espiritualmente, se puede morir. Y si en esa situación de estar inexperto, de estar yendo y viniendo, de estar subiendo y bajando, de estar como que quiere y no quiere, y en una situación de descuido espiritual, se puede morir, se puede secar, se le puede acabar la vida y hay que tener mucho, mucho cuidado. Si no estamos con un anhelo grande en el corazón de tomar la leche espiritual no adulterada, cuando ya toma cualquier cosa el niño, si le das agua con tierra, bueno, sí, si tiene mucha hambre se la va a tomar, pero al rato va a estar peor de enfermo, va a tener bichos adentro y le va a ir muy mal, va a tener diarrea, se puede morir de nuevo un niño así. Entonces, tiene que tomar la leche espiritual no adulterada y cuando no la deseas, algo tienes. Algo tienes. No es normal decir, yo soy niño espiritual y no deseo la leche espiritual no adulterada. Probablemente no eres niño. O a lo mejor lo fuiste. Ahora ya estás tan enfermo o quizás ya te moriste. Y ya no estás en un sentido de desear esa leche espiritual no adulterada. Hay que tener cuidado. Hay que ser franco. Y hay que ir con Dios y enfrentarnos y entender cómo estamos. Porque no es normal estar jugando con nuestra vida espiritual y estar ahí de una forma inestable. Si no hay anhelo, hay un problema, hay enfermedad, o hay un tropiezo, o de plano, ya se murió. Y a lo mejor algún tiempo anheló, algún tiempo gritó, algún tiempo deseó, pero ya se murió. Se fue apagando y ya está. O está casi en una situación que necesita rápidamente pedir ayuda y necesita rápidamente ser rescatado antes de que pierda por completo la vida. Y hay que tener cuidado. No es normal un niño que no desea la leche espiritual no adulterada. ¿Eres niño? Qué bueno, si lo eres. ¿Deseas como un bebé recién nacido la leche espiritual no adulterada? Si no tienes ese deseo, hay algo mal en ti y tienes que descubrirlo. También hay que entender las oportunidades que hemos tenido y que no hemos aprovechado, porque en ocasiones se llega a dar. Hebreos capítulo 5, verso 12 dice, porque debiendo ya ser maestros,
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí está el autor de Hebreos diciendo, ya deberían de ser maestros. ¿Qué quiere decir que deberían de ser maestros? Tú deberías de estar sentado en un lugar donde quiera que Dios te hubiera llevado, con un grupo de personas donde tú les estés enseñando a esas personas verdades de la Biblia. Tener una reunioncita, en una casita, con un púlpito o en una sala con alguien, 2, 3, 4, 5 personas, a lo mejor 50, 100, o los que Dios te diera, y pudieras estar evangelizando a otros, o pastoreando a otros, o llevando a otros y darse por un mundo que requiere luz. Pero han sido tan descuidados, tan les gustó fluctuar, subir, bajar, tan descuidados con ir a servir a otros, tan descuidados con ir a amar a otros, tan descuidados con anhelar el alimento espiritual no adulterado, que requieren leche. Y hay que hablarte del arrepentimiento nuevamente. Y hay que hablarte de verdades básicas del amor de Dios. Hay que hablarte del amor de Dios que te quiere, que te cuida, que no seas maliciosa, que no seas desconfiado, que seas dedicado, que seas una persona que te apoyes en Dios, que Dios te ama, que Dios te quiere bendecir, que estás así lleno como una persona con las uñas de fuera, defensiva, y porque no te has cuidado y porque estás muriendo. Y dice Pablo, oye, espérate. Y llegó la gracia o Apolos o quien quiera que hubiera escrito la carta de Hebreos hace tanto tiempo que si tú hubieras aprovechado todas las oportunidades que has tenido para crecer, ya deberías de ser pastor, ya deberías de haber crecido, ya deberías de ser una persona que estuvieras madurando y dándote por otros, a lo mejor enseñando a niños, a lo mejor enseñando a ancianos, a lo mejor en un asilo, a lo mejor en una clase, en una universidad, ayudando a jóvenes, hablándoles de algo. Dando temas para bendecir a otros. Deberías de ser la sal de la tierra, deberías de ser la luz del mundo, deberías de bendecir a otros, pero ¿qué crees? Tienes necesidad de leche. Hay que hablarte del arrepentimiento, de la fe. No puedes comer alimento sólido, ¿no? Porque no lo entiendes, porque no lo digieres, porque si te lo doy te atragantas, te mueres, porque no lo puedes digerir y entonces el autor de Hebreos está a través de la vergüenza buscando producir un estado que sea el anhelo. Oye, es cierto, ya debería yo ser maestro y no lo soy. Entonces voy a buscar restaurar mi corazón para cambiar esa falta de anhelo y de crecimiento y decir, Dios, ayúdame a tener ese anhelo. Pero si no está el anhelo, hay mortandad ahí. Hay algo mal, hay algo anormal. No es lo convencional y deberías de ser ya maestro y tienes una necesidad de que te vuelva a dar lo básico de lo básico de lo básico. Entonces, o hay anhelo, o si no hay anhelo, se atiende la enfermedad, que no hay anhelo, y también, siendo francos, tenemos que ponernos a ver qué tanto tiempo y qué tantas oportunidades hemos tenido y si las hemos aprovechado. Y si no las hemos aprovechado para crecer y para madurar y para estar fuertes, pues vámonos arrepintiendo de las oportunidades que no hemos aprovechado. Porque a lo mejor debería de haber muchas células aquí, o debería de haber muchos maestros aquí, o debería de haber lugares que estuvieran abiertos y que se estuvieran dando para poder llevar a otros a luz, pero no ha habido la búsqueda, el anhelo y la responsabilidad para poder tomar ese reto que Dios nos quiere dar. Y hay que restaurar esa parte en el corazón. ¿Qué más puede ayudarnos a crecer? Pues se debe de ejercer el discernimiento. Hebreos capítulo 5, verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. O sea, alguien que crece es alguien que se enfrenta a problemas morales. ¿Qué conviene hacer? ¿Esto o conviene esto? Y sabe tener opiniones firmes de puntos hasta controversiales. Pero siempre va a decidir lo que es mejor para Dios, para mi prójimo, para mi familia, para mi persona. Siempre escoge bien, tiene una sabiduría. Porque dice la Biblia, el que no tenga sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, si no tenemos sabiduría, no es porque Dios no pueda extender la sabiduría. Dios nos puede dar sabiduría y nos puede decir qué es lo que conviene. Pero cuando alguien es flojo, no sabe lo que conviene, y cuando viene un problema le dicen, oye, yo no sé qué hacer con eso, ahí ve con el pastor, ahí ve con tal hermana,
Y es así con una conchudez, el pase lateral todo el tiempo para pasárselo a otros, pero no es decir, yo voy a tomar la responsabilidad de resolverlo. Yo voy a ir para ayudar a esta persona a poder crecer y a ser bendecida. No toma ese discernimiento de ponerse a dar por los demás. Entonces, crecer quiere decir que voy a ejercer el discernimiento. ¿Qué es discernir? Escoger lo mejor. Para empezar, mi propio estado. Voy a entender cómo estoy yo. ¿Cómo estoy? ¿Estoy oprimido? ¿O estoy en libertad? ¿Estoy débil? ¿En qué estoy débil? ¿Necesito fortalecerme? ¿En qué necesito fortalecerme? ¿Qué motivación hay en mi corazón para hacer esto o el otro? ¿Hay una vanagloria? ¿Hay un deseo de glorificar a Dios? ¿Qué debo de hacer? ¿Esto que estoy haciendo es algo prudente o es algo necio? ¿Es algo que edifica o es algo que destruye? Cuando voy a ayudar a una persona, a esa persona que voy a ayudar, ¿tiene una actitud digna? ¿O es una persona soberbia que cree que todo lo merece y que la verdad ni vale la pena dedicarle tiempo, 3 palabras a esa persona porque nadie es digno de ella? ¿Qué necesita que yo le diga? ¿Qué palabra requiere que yo le diga? ¿Cuál es su necesidad? ¿En base a qué se discierne? Se discierne